Mis otros mis hermanos, bueno, aquí les presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el domingo 17 de enero en la ciudad de Sincelejo. Bien, entonces estamos hablando básicamente de la historia de la iglesia y de esa manera iniciamos con la temática los padres apostólicos. Básicamente este tiempo duró todo este periodo de los padres apostólicos, el siglo I al siglo IV después de Cristo. Básicamente se le denomina padres apostólicos porque fueron los sucesores de los apóstoles. ¿Okay? Eran como unos padres espirituales. No tiene nada que ver con curas o padres de la iglesia católica, no, en ninguna manera. Sino que básicamente cuando mueren los apóstoles, ellos reemplazan básicamente este ministerio apostólico de Pablo, Pedro, Mateo, Juan y los diferentes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios, estos padres apostólicos tenían por ahí unos 15, 20 años de edad, eran jóvenes, eran muchachos. Cuando los apóstoles mueren, ya estos padres apostólicos tenían 30, 40 años y empiezan su predicación, o sea, empiezan, digamos, el legado que les dejaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por todo fueron como 42 padres apostólicos aproximadamente. Eso sí, fueron varias generaciones, morían uno, venían otros, y eran discípulos y discípulos hasta el siglo IV después de Cristo, que termina como tal este periodo. Eh, básicamente, sabemos que el libro de Hechos de los Apóstoles termina diciendo, Pablo vivía rentado en una pieza en Roma y predicaba allí la palabra de Dios. Hasta ahí termina Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó ya más adelante? La Biblia nos dice qué pasó, qué sucedió después de ese periodo, pero hay otros libros, otras fuentes complementarias que nos enseñan qué sucedió después de esa época. Recordemos que nosotros en pleno siglo XXI seguimos con el libro de Hechos de los Apóstoles, seguimos escribiendo ese libro, hablando simbólicamente como tal, seguimos la historia. ¿Cuándo termina esa historia del cristianismo? Cuando Cristo venga y de esa manera iniciamos un nuevo evento en la patria celestial. Mientras tanto, seguimos con ese legado del libro del Hecho de los Apóstoles. Pero cuando termina allí, Hecho de los Apóstoles, en ese texto, ¿qué pasó después de todo esto? La Biblia no nos va a decir. Pero como les digo, hay libros complementarios que nos enseñan sobre esta historia y es lo que vamos a ver. Todo lo que sucedió hasta el siglo XXI, qué ha sucedido con la iglesia en todo este tiempo y en toda esta época. Sabemos que pues viene Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, pero ya son cartas escritas a partir de Hechos de los Apóstoles y también de las viajes misioneros que hizo Pablo, que está ahí en Hechos de los Apóstoles. Pero ya son cartas paulinas y de esa manera que los apóstoles escribieron básicamente en ese lapso de tiempo que se escribió también Hechos de los Apóstoles o posterior, o perdón, años recientes o años después de Hechos de los Apóstoles, para que de esa manera se complementaran estas cartas, estos escritos, y asimismo ya con el tiempo ser aprobados ya como libros inspirados por Dios. Entonces a estos padres apostólicos se le debe también ese trabajo. Ellos fueron, ellos fueron básicamente dirigidos por Dios para aprobar el canon del Nuevo Testamento. O sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos estos libros que nosotros manejamos en el Nuevo Testamento. Apocalipsis, las cartas paulinas como tal. El primer libro aprobado fue Tesalonicenses, después Filipenses, después los Evangelios, después las cartas paulinas, hasta Apocalipsis. Todo eso duró aproximadamente 400 años estudiando, analizando para gozar hoy básicamente de los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto quiere decir que cuando se aprobó Primera Tesalonicenses, ellos cuando iban a predicar en el púlpito solamente hablaban de Primera Tesalonicenses cuando se requería el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, los demás libros solamente leían en su casa, no se está permitido leer en un púlpito porque no hay un canon, no estaban aprobados como tal. Y posteriormente, cuando se fueron aprobando poco a poco, ya para el 397 después de Cristo, 397, de año 400 más o menos, es que ya estaban todos aprobados. De ahí en adelante, la iglesia ha venido predicando todos los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis como tal. Entonces, todo este proceso se lo debemos a los padres apostólicos. Ellos postularon la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hoy nos llamamos cristianos trinitarios gracias al trabajo que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque al igual que en este tiempo
hay muchas sectas también, en ese tiempo había sectas, unos creían nada más en Jesús solo, otros nada más creían en Jehová nada más, otros nada más se basaban en el Espíritu Santo, pero no había una identidad como tal que diera como ese énfasis de que la iglesia creía en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios manifestado en tres personas. Y de esa manera no había como que esa identidad. Y estos padres apostólicos se reunieron aproximadamente 50 años estudiando para definir la doctrina de la Trinidad, y de esa manera de en adelante los cristianos evangélicos nos llamamos cristianos trinitarios, pues creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, las jerarquías también en esa época estaba el término obispo, como dice la Biblia, si alguno desea obispado, buena cosa desea, o sea, es el pastor que dirigía como tal la obra de la iglesia, o también dirigía a otros pastores. La máxima autoridad en una congregación estaba el presbiterio, también es bíblico, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue impuesto por la imposición de manos del presbiterio, o sea, ancianos como tal, un grupo de oficiales o ancianos de iglesia, o llamemos en nuestro tiempo un ministerio de restauración. Y diáconos son los servidores, encargados de la ayuda social, atender a los huérfanos, desamparados, las viudas, los que están pasando hambre, necesidades, mayormente a la familia de la fe. Primero la familia de la fe y en segundo lugar ya a los que no son cristianos, pero primeramente la familia de la fe. Ese es el ministerio delegado como tal a los diáconos. Bien, la secta de ese tiempo que también los padres apostólicos luchaban, primero estaban los arrianos eran seguidores de Arrio, y este líder Arrio hacía su énfasis solamente en Jehová, o sea, es como los testigos de hoy en día. Pero la diferencia es que ese tiempo se llamaban los arrianos y solamente creían en Jehová. Los elquesaitas, quiere decir poder escondido, era básicamente una secta que, digamos, hacía énfasis en la ley, en las costumbres de las leyes mosaicas y no vivía bajo la gracia. El monarcanismo modalista, más o menos como los Jesús solo hoy en día, que pretendían o enseñaban de que Jesucristo fue un hombre común y corriente, y de esa manera llegó a ser un monarca en diferentes modos. Es un término básicamente como gnóstico como tal. Los gnósticos manejan eso, que el ser humano es un hombre primero y va creciendo de diferentes modos hasta llegar a ser Dios. Y de esa manera los monarcalistas básicamente decían eso, que Jesús era un profeta más, un hombre normal, y que llegó a ser Dios en diferentes modos. Cuando la Biblia dice el contrario, Jesús ya estando en la tierra, en condición de hombre, también era Dios. Era ser humano, era 100% ser humano, pero también era 100% Dios. Eso sí que nunca pecó. Pasó por dificultades, como pasa un ser humano, problemas, pero sí nunca pecó. Y los ebionitas, el término es el pobre o los pobres, que es casi parecidos a los elquesaitas, que hacen mucho énfasis en las cuestiones de la ley y no se basan en la gracia. ¿Okay? Como por decir los adventistas hoy en día, los mesiánicos hoy en día, que de esa manera todavía practican la circuncisión para poder ser salvos, o hay que guardar el sábado para ser salvos cuando ya Jesucristo es Señor del sábado y la circuncisión es del corazón como tal. Entonces, son las sectas por las cuales los padres apostólicos combatían en esa época, y también el gnosticismo, que también atacaba fuertemente a la iglesia ese tiempo. Bien, el periodo medieval ya tiene que ver con la Iglesia Católica Romana, cuando nace la Iglesia Católica Romana, llamado como el tiempo de oscurantismo religioso. Y de esa manera, la Iglesia tiene un auge en toda Europa como tal, llevando el control en la parte religiosa, económica, en toda Europa. Pero antes que la Iglesia Católica existiera, sus inicios, digamos, su precursor fue Constantino. Y Constantino se disputaba el trono con Magencio en esa época, aspirando a ser candidatos del trono de Roma como tal, aspirando a ser candidatos como emperadores de Roma. Y dicen los historiadores que Constantino dijo unas palabras, si yo llego al poder, el imperio será cristiano. Pero lo dijo con una condición, lo dijo con aspiraciones para ganar adeptos, ganar votos. No lo hizo de corazón, sino con cuestiones políticas. Y una vez que Constantino llega al poder, ¿qué hace él? Tiene de un lado los paganos y tiene de un lado los cristianos. O sea, los cristianos eran perseguidos. Ya respetaban a los cristianos participaban del Senado de Roma, de la Cámara Representante de Roma, pero no quitó la idolatría de Roma. Siguió como tal con la idolatría básicamente de Roma. Entonces tenía el paganismo y tenía también como tal al cristianismo de un lado. Y más adelante, cuando muere Constantino, ya el imperio romano fue decayendo, el obispo que estaba en Roma,
porque Constantino dividió el imperio. Un segmento del imperio fue para Oriente, él gobernaba allá, lo que se llama hoy Estambul, antiguamente se llama Constantinopla, y en Occidente, en Roma, dejó el obispo de Roma, o sea, el pastor de Roma. Ni todavía para ese tiempo existía iglesia católica. Estoy hablando del año 350 antes de Cristo, más o menos. Ni todavía existía la iglesia católica, pero ya Constantino hizo esa división. Quiere decir que para el 400 después de Cristo, Roma ya decae y el obispo que estaba allí en Roma, al ver que el imperio había decaído, ¿qué hace él? Él toma como tal, toma una decisión básicamente, digamos, avara, digámoslo así en ese sentido, con el fin de tener, digamos, adeptos paganos y adeptos cristianos, porque si él quitaba la idolatría de Roma, los paganos le reclamaban, se venían encima. Entonces, ¿qué hace él? Él fue reemplazando, quitó al dios Zeus y puso a San Pedro, quitó a la diosa del sol y puso a María, así fue reemplazando con el fin de que los paganos cuando iban a adorar a los dioses no adoraban a San Pedro, sino que adoraba al dios Zeus. Y los cristianos, en vez de adorar a Zeus, adoraban a San Pedro. Era, creo que llaman un sincretismo religioso. Es una mezcla de, básicamente, entre religión y paganismo. Entonces ya eso sucede como tal para el siglo V después de Cristo y es cuando ya nace la Iglesia Católica Romana. Entonces ya para el siglo V la Iglesia se corrompe. Esa Iglesia primitiva que venía de eh, de los tiempos, los apóstoles, para esta época ya empezó a corromperse. Sin embargo, hubo también un remanente que se guardó, un remanente que no se contaminó con el paganismo de Roma. Pero otro segmento empezó a contaminarse y entraron como tal la doctrina del purgatorio, oraciones a María, oraciones a los santos, sacrificio de la misa, entre otras cosas. A raíz de esto, bueno, toda esta situación duró casi 1200 años en la Iglesia Católica hasta que vino la Reforma Protestante con Martín Lutero. Martín Lutero era un monje católico que ya en otras ocasiones les he enseñado sobre Martín Lutero y de esa manera Martín Lutero se preparaba para ser cura en el seminario católico. Y para ese tiempo los curas duraban 15 años para graduarse como cura, pero ya Lutero estando en el quinto año de estudios como cura, él leyendo las Sagradas Escrituras analizó algo que llenó su alma, porque él entra al seminario como para llenar un vacío que sentía en su alma, pero había pasado los años y todavía sentía esa carga en su vida, Martín Lutero. No hallaba como tal esa gracia que estaba buscando, llenar ese vacío que estaba buscando como tal, no lo hallaba Martín Lutero. Hasta que leyendo las Sagradas Escrituras en Romanos 1:16 se encuentra con el texto, más el justo por su fe vivirá. Entonces, cuando él lee este texto bíblico, dice, yo he perdido en este seminario 5 años de mi vida, flagelándome, rezando de María, Padre nuestro, cuando Dios quiere es obediencia. Y fue cuando ya le dice los papas, los curas, de que lo que Dios quiere es obediencia, misericordia quiere, no sacrificio. Y de esa manera, ¿para qué fue eso? El papado allá en Roma empiezan ya a perseguirlo y decirle que se retratara, o sea, que negaras esa fe. Y sin embargo, Lutero comenzó a decir de que él no iba a retratarse, no iba a negar su conciencia y siempre, así sea que lo mataran, iba a predicar la palabra. Y bueno, un rey de esa época lo ayudó, lo salvó, que se escapara del seminario con el fin de que predicara la palabra del Señor. Y de esa manera, el Lutero empieza como tal la reforma protestante en Europa. Tuvo muchos seguidores, tuvo muchas personas que escucharon su enseñanza, sus doctrinas, y a partir de ahí ya nace la iglesia evangélica protestante en el siglo XVI. Entonces, clava las 95 tesis. Estas 95 tesis precisamente son protestas contra el Imperio Romano. Son quejas contra el Imperio Romano con el fin de que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo y de esa manera Lutero empieza la reforma protestante en toda Europa como tal y tiene también muchos seguidores en ese tiempo. Empiezan ya a nacer las iglesias bautistas, bueno, primero las luteranas, las bautistas, las presbiterianas, y diferentes concilios que conocemos como tal hoy en día, de sana doctrina como tal. En Francia estaba Juan Calvino y también en Suiza, sobre todo en Ginebra, Suiza, él empezó a hacer la reforma en esta ciudad que hoy en día es una de las ciudades con mejor calidad de vida en el mundo entero. Zwinglio en Holanda también empezó ese trabajo también de predicación de la palabra de Dios.
Recordemos que en esta época estaba en su apogeo la peste negra, la peste bubónica, que fue una de las peores pandemias que ha habido en la humanidad, duró aproximadamente 400 años, y de esa manera, en medio de estas pandemias, en medio de estas situaciones, la iglesia predicó. En medio de persecuciones, en medio de tiempos difíciles, la iglesia siguió predicando y se hizo la reforma protestante. Entonces, fíjese, un gran ejemplo para estos tiempos, que el COVID no es nada comparado con la pandemia del siglo XVI, la peste bubónica, que eso eran montañas, montañas y montañas de muertos, y de esa manera fue algo terrorífico básicamente en esa época. Estos eran los médicos de ese tiempo, que utilizaban como una especie de un pico de cobre, con unos lentes, unas gafas aquí tapándose con el fin de no oler la podredumbre que había de los muertos, o sea, la llaga, por eso se llama bubónica, era una llaga que salía en la piel de las personas, y de esa forma eso olía feo. Entonces ponía este pico de cobre, y dentro de este pico habían como unos inciensos aromáticos para apaciguar la fetidez de ese tiempo. Entonces eran los médicos de esa época que utilizaban ese pico de bronce. Nace el movimiento de los flagelantes también. La gente se flagelaba con una forma de autoculpa y también una idea gnóstica de la Iglesia Católica en ese tiempo. Los judíos fueron culpados de contaminar las aguas allá en Europa, y de esa manera fueron culpados de propiciar como tal la peste negra. Pero lo que ellos no sabían es que los judíos guardaban las normas higiénicas del Antiguo Testamento, aislamiento, lavado de manos, todas estas normas con el fin de que la limpieza como tal, con el fin, digamos, de evadir o no ser contagiados por la peste bubónica. Y fíjese de que el pueblo judío no sufrió. Si hubo algunos contagiados fue poquito, pero se sanaban rápido. Pero el pueblo judío básicamente se mantuvo en medio de esta pandemia, y de esa manera, como muchos de ellos estaban sanos, los culparon de que ellos propiciaban la peste negra contaminando las aguas. Pero más adelante se descubrió que era la bacteria Yersinia pestis, era una pulga que salía de la rata en ese tiempo, y esa pulga proporcionaba la bacteria Yersinia pestis, la que provocaba la peste bubónica, hasta que ya más adelante se erradicó como tal esta pandemia. Pero bueno, en medio de tiempos difíciles la iglesia predicó, y de esa manera se mantuvo en medio de esta situación. Y la próxima clase vamos a investigar sobre la posreforma, siglo XVII después de Cristo. La posreforma. Que mi Dios santo les bendiga, mis hermanos.